Eric, Joaquín Buenas noches, profesor. e Israel. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Viene usted? Perfecto, todo bien. Pues le decía a Ricardo, pues retomando, ¿no? Después del día extra que ahora pudimos tener. Fíjense que en otra universidad estoy dando clases y tengo clases el lunes. Entonces, por ejemplo, pues no lo tengo ayer y ahora se me mueve hasta el viernes, ¿no? Entonces, pues bueno, ni modo, hay que a veces adaptarnos a estos días que tienen sus pros y yo creo que muy pocos contras. Pero pues vamos a seguir, chicos. ¿Alguno de ustedes ya está grabándose la sesión? ¿Alguno de ustedes pensó en la pregunta que dejé la semana pasada, ¿no? De las marcas, bueno, sí, las marcas o las empresas a la que pondrían como la más y a la que pondrían como la menos en cuanto a la atención que les brindan, retomando todo esto de las habilidades sociales de los community managers, ¿no? Yo en mi experiencia, pues yo ya pensando, y como para empezar con ese tema, pues yo diría, por ejemplo, sí, sin duda, al menos lo que son tanto Total Play como Telmex, ya es muy difícil que te brinden una atención, personal para algún problema, ¿no? Como todo, y se va a ir seguramente muy choteado esto de, pues para ventas, sí te atienden luego, luego, ¿no? Para contratar un servicio, pero ya cuando les pides soporte o estos problemas o alguna situación, pues es muy complejo, ¿no? Quería que me movieran un módem de una habitación a otro en Total Play y aunque a su chat ya le ponen, pues bueno, chatbot, pues jamás me pudo responder una pregunta, ¿no? Entonces batallé bastante en encontrar cómo agendar una cita y pues... Fue muy sencillo cuando fueron como los dos o tres pasitos que eran para hacerlo, pero para poder llegar hasta ese menú, de repente fueron muchas vueltas y pues si a lo mejor si alguien atendiera rápido, pues la cita lo hubiera podido obtener muchísimo más concreto, ¿no? Y fíjense que en cuanto a positivo, pues yo resaltaría, estoy en otra universidad en línea estudiando pues precisamente el doctorado. Y a pesar de que pues ya el proceso de inscripción terminó hace un buen rato, pues el asesor, en este caso la asesora, pues sí me ha dado bien seguimiento a todo lo que pueda tener pendiente, ¿no? Que si no he entrado a la plataforma, que si ya se me ha pasado la fecha del pago, o sea, no nada más es el tema del pago, sino que realmente pues tratan ahí de monitorear y pues dices, bueno, eso lo agradeces, ¿no? Que incluso sin ser pues molestos, pero también pues sí, o sea, dando ese seguimiento, cumpliendo esas funciones, ¿no? Entonces yo hoy pondría mis dos ejemplos. ¿Alguien quiere compartir esa experiencia antes de comenzar con el tema de hoy? Y yo creo que es así como dicen, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria. A Claro. veces, a veces puede ser que uno se queje del servicio al cliente de Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Y hay quienes tienen buenas experiencias con el servicio. Sí, Mercado Libre también, ¿no? Tanta gente que trabajan, y atienden, pues que también ya, pues lo han automatizado bastante, ¿no? Entonces, y pues todo esto, pues finalmente, pues sí, impacta, o sea, todos nosotros podemos de ahí, pues incluso tomar decisiones, ¿no? Sobre ese producto o sobre ese servicio, sin a lo mejor sin siquiera antes, pues haberlo, pues probado, ¿no? Si yo, como ahorita tú comentas, ¿no, Pedro? Dices que es Mercado Libre malo, pues yo digo, pues a lo mejor, como he escuchado, pues mejor, lo voy a ver en Amazon o a ver qué otras opciones, ¿no? Y a lo mejor, pues nunca pudieras haber tenido algún problema, pero pues bueno, ya ni siquiera lo probaste, ¿no? Entonces, pues sí depende mucho, pues digo todo. Al final creo que sí, para mí sería relevante sí priorizar pues esa atención al cliente, ¿no? Porque pues ellos son de los que vivimos, de los que pagan todo lo que podemos ofrecer, pero pues si lo dejamos perder, a la larga, pues finalmente en los productos, cuando vemos cómo van o cómo fueron cotizando a lo mejor en bolsa,
a lo largo de 5 años, 10 años, pues ahí se ven los efectos, ¿no? A lo mejor uno como usuario individual, ¿no? Pero como empresa, pues también hay que preocuparse. Digo, estoy cotizada en bolsa, pues una empresa grande, pero aún así algo similar ocurre con las pymes, ¿no? Entonces, pues vamos a ir ahora a comenzar a hablar acerca de un tema, pues que ya pues con el cual también vivimos todos nosotros en el día a día, en todo lo de las redes sociales, ¿no? No solamente pues ya se trata de, como lo hemos venido mencionando, pues de publicar, de hacer buen contenido, que atraiga, que guste. En ocasiones pues también ya tenemos que considerar pues toda la data que los mismos sistemas y que las mismas aplicaciones pues incluyen dentro, toda la información que incluyen dentro de una publicación que pues quizá para una publicación, pues a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero como todo esto lo alimenta también o se alimenta pues a sistemas, a empresas que pueden utilizar toda esa información pues para saber pues cómo se van a acercar a uno, ¿no? Como cliente, de ahí pueden rastrear pues mucho, identificar gustos, búsquedas y comenzar pues también a ofrecer pues sus propias campañas de marketing, ¿no? ¿Cuántas veces no nos pasa? Luego yo aquí con mi esposa hasta cotorreo, ¿no? Vamos a hablar, voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Voy a hablar de balones de fútbol porque me gustaron y como ahorita los celulares nos escuchan en 2 horas, yo ya voy a ver mis propagandas de balones de Nike, de Martí y así, ¿no? Entonces, pero pues porque todo eso ya es un círculo, todo está muy bien amarrado, ¿no? El tema que vamos a ver esta semana, pues es el Geosocial Networking, ¿no? Como que trae este objetivo que está ya publicado, analizar el funcionamiento y las implicaciones del Geosocial Networking, ahorita vamos a ver qué es, identificando las diferencias entre aplicaciones tradicionales e innovadoras, las características de lo que es geolocalización, la relevancia de la relación geosocial, las políticas de privacidad y sus aplicaciones mercadológicas. Yo creo que esto es el punto a donde culmina todo, ¿no? Con el fin de comprender cómo la ubicación y el comportamiento geográfico influyen en las estrategias digitales de la marca. Solamente como recordatorio, pues esta cuarta semana tienen su actividad, ¿no? Una actividad entregable, para tenerlo presente. Y pues bueno, para ir entendiendo realmente pues cómo funcionan hoy en día las comunidades, pues no basta con ir analizando solamente las plataformas, con ir analizando las métricas, o los algoritmos o los tipos de contenido. Además de esto, que pues son elementos muy importantes, pues todo esto se puede también quedar corto si no entendemos qué cambió en la forma en la que las personas pues se van a ir o se fueron relacionando digitalmente con el entorno físico. Durante pues varios años, pues el pensamiento sobre el internet partía de una idea pues muy clara, ¿no? Lo que era digital era un espacio totalmente apartado, totalmente separado del mundo real, ¿no? Se hablaba de internet o de la red pues como un concepto, como un entorno pues abstracto, global, plano, ¿no? Donde la ubicación de las personas pues no tenía mayor relevancia. Pues Internet se iba viendo como un lugar de la misma posibilidad, subir su contenido, bajarlo, platicarlo, ¿no? Pero todavía no llegaba a un punto en el que importaba, pues, en dónde estaban físicamente, en qué ciudad, ¿no? En qué estado, incluso, pues, en qué otro país, ¿no? Esta visión, pues, va influyendo profundamente en el diseño, precisamente, de lo que fueron, pues, las primeras redes sociales. El contenido se pensaba pues para audiencias mucho más amplias, ¿no? Más homogéneas, sin todavía llegar a algunos puntos de diferenciaciones territoriales. ¿Cómo iba funcionando, ¿no? ¿Cómo era la lógica? Si algo funcionaba, pues funcionaba para todos, ¿no? Funcionaba de la misma manera para todos. En ese momento o en ese contexto, pues la ubicación pues no era todavía un elemento clave para la experiencia social, por lo que pues iba quedando fuera o ni siquiera se consideraba en todo el momento del diseño de las aplicaciones o de las plataformas, ¿no? No se iba considerando dentro de las arquitecturas.
en ese modelo plano, por llamarlo de alguna manera, la identidad digital pues se iba organizando con base pues en sí en intereses, en afinidades y relaciones previas, ¿no? Como conocíamos las redes pues de boca en boca, ¿no? De compartirnos simplemente la información. Yo se las compartí a ustedes, ustedes la conocían y de esa manera, ¿no? Pero el espacio o el lugar físico pues realmente todavía no importaba, ¿no? Iba siendo pues mucho por esta recomendación o convivencia. Entonces, pues de esa manera, así era como empezaba. Sin embargo, pues poco a poco también se va pues transformando esto, ¿no? El modelo pues se fue limitando conforme los avances tecnológicos pues van evolucionando y lo que es todo el trabajo digital pues ya se vuelve ahora parte del día a día, ¿no? A como antes lo iba haciendo. Ahora, por ejemplo, pues los teléfonos pues pasan de ser teléfonos a ser teléfonos inteligentes, ¿no? Pasan de ser un dispositivo pues ocasional a algo pues cotidiano, prácticamente hasta una extensión del cuerpo, ¿no? Ya las personas, nosotros como individuos, pues comenzamos a interactuar digitalmente, mientras pues vamos también trasladándonos de una ubicación física a otro, independientemente pues de las actividades que ya estuviéramos teniendo, ¿no? Trabajar, estudiar, manejar, ¿no? En cualquier momento. Entonces, a partir pues, de estar conviviendo de esa manera con lo que son los dispositivos, pues el tema digital pues se empieza a alinear y a funcionar pues con nuestro día a día, ¿no? Ya justamente pues aquí es donde va empezando el concepto de el geosocial networking. Cuando vamos hablando de este concepto, pues nos vamos a ir refiriendo a un modelo de interacción digital que va a integrar la ubicación geográfica, en este caso del usuario, como un elemento central del proceso de comunicación, ¿no? No solamente como un dato accesorio, ¿no? Entonces, este punto es crucial. No vamos a estar hablando solamente de redes sociales que saben dónde estás, ¿no? Ya estamos hablando de un modelo conjunto donde el lugar condiciona la interacción. Precisamente lo que mencionábamos, qué contenido es el que va apareciendo, qué tan viable es, qué tan relevante pues nos resulta y con quién se va interactuando a diferencia de algunas principales o anteriores redes sociales, no más tradicionales, donde la relación se establece principalmente por lo que era esta afinidad, gustos o intereses, las redes geosociales, pues el espacio físico impacta y todavía es más relevante, ¿no? Ya el lugar pues se convierte incluso en una parte activa de la experiencia. Cuando pasa eso, pues aquí el contenido, la información, pues ya no circula o ya no se nos muestra igual para todos, ¿no? Lo que vamos a ver, pues depende de mucho en dónde nos vamos a ir encontrando. Viéndolo más desde una parte, como aquí lo menciona, teórica, lo que es el geosocial networking, va a ir siendo pues una unión, ¿no? Entre el espacio digital y el espacio físico. Esto pues nos va a dar ahora pues entornos combinados, conjuntos que aquí pues están mencionados como híbridos, donde las actividades o las prácticas sociales pues que estén en línea, pues directamente se van a vincular o van a tener que relacionarse con el espacio pues territorial donde nos encontramos, ¿no? Esto pues va a ser evidentemente relevante porque ya la experiencia del usuario pues va a ser diferente, ¿no? Como aquí dice, no va a ser uniforme para todos. No todos vamos a vivir o a utilizar la plataforma de la misma manera, ¿no? La experiencia pues va a cambiar según el lugar donde cada uno de nosotros nos encontramos. Por ejemplo, dos usuarios con perfiles que puedan ser similares, que tengan intereses parecidos y que tengan comportamientos digitales pues equivalentes o similares, pues pueden tener experiencias
completamente distintas dentro de una plataforma, simplemente porque están en lugares diferentes, ¿no? Entonces aquí ya no, o más bien se empieza a romper esa idea, pues de que es igual para todos, coincidiendo mucho pues con, como comentaba ahorita pues Pedro, ¿no? La experiencia pues va a cambiar dependiendo de cada uno, hasta de la persona, ¿no? De la persona que nos pueda atender o con quien podamos caer ante alguna situación. ¿Cómo va a ir funcionando este tema del geosocial networking? Pues se basa pues mucho en lo que es tecnologías que permiten pues conocer la localización de los usuarios, ¿no? Todas las que ahorita aquí están mencionadas, pues las traemos en el celular ya, ¿no? GPS, datos, redes móviles, conexiones Wi-Fi y mapas digitales, ¿no? Por mencionar solamente unos ejemplos, pues estos ejemplos pues ya permiten conocer la ubicación, la posición del usuario y comenzar pues a dar esa interacción social de acuerdo pues a los lugares físicos con los cuales pues se van a tener cierta cercanía, ¿no? La ubicación pues ya se utiliza para lo que va a ser ya, filtrar, para priorizar o modificar el contenido que se nos va a ir mostrando. Esto va a ir haciendo que la comunicación sea situacionalmente, pues mucho más relevante, ¿no? No, ya no es nada más pues información al azar, también pues vamos a buscar mucho en función del contexto y del entorno donde nos encontramos, ¿no? Por eso es importante pues ir resaltando que el sistema no se limita solamente a detectar dónde está el usuario, ¿no? Va un poquito más allá y va a conjugar pues todos estos elementos. El sistema también va a ir interpretando qué significa ese lugar en términos quizás sociales, comerciales, culturales, ¿no? Ya la ubicación, o el que compartamos nuestra ubicación, pues va a actuar como una capa, una primera capa incluso de información, un primer filtro, ¿no? Que va a ir transformando la experiencia digital en algo pues muy enfocado para nosotros, que además vamos a tener volteando, ¿no? En todo, a todo nuestro alrededor, vinculado muy al entorno. No va a ser, por ejemplo, pues, estar, o no se nos va a mostrar lo mismo estando en la universidad, que estando en nuestra casa, que estando en el centro comercial, ¿no? Cada lugar o cada espacio, pues ya va a ir teniendo sus propias reglas, sus propias expectativas y sus propias dinámicas, pues para interactuar con el contenido que nos va a ser relevante. Entonces, pues, lo que es Geosocial Networking, pues no solamente se va o se tiene que ir viendo pues como una tecnología, ¿no? Más bien una forma de organizar la interacción social digital. Y cada vez pues se va aprovechando pues mucho mejor, ¿no? Cada vez se puede explotar mucho más. ¿Quiénes participan en el ecosistema geosocial? Pues para este punto pues tenemos que ir pues viendo, ¿no? ¿Quiénes y qué papel pues desempeña cada participante o cada elemento, pues sí, cada elemento en este ecosistema, ¿no? Primero que nada, o punto número uno, siempre, pues el usuario, ¿no? Perdón, Ricardo, no vi que tenías la mano levantada. Gracias. De hecho, en Waze hay publicidad directa en Waze y de acuerdo a la zona en donde estés, te empiezan a aparecer ahí los globos, ¿no? Con restaurantes, comida rápida. Sí, pues ya. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque hay algunas cosas, por ejemplo, cuando tú quieres consultar algo te dice que si vas manejando o no, pero como mencionas tú ahorita, ¿no? Precisamente encuentra, perdón, la ubicación y pues claro, las empresas pues ya pagan ahí su publicidad para aparecer por ahí, ¿no? No sé si hace algunos años tuvieron la oportunidad de probar una aplicación que era de realidad aumentada, que bajaban la aplicación, utilizaba su cámara y obviamente usaba la ubicación y así les ponía como en las películas, los globitos de los lugares. Aquí, que si el McDonald's, si dabas tu cámara y aquí, así pues los mismos locales, ¿no? Ahí empezaba mucho el término de la realidad aumentada, ¿no?
Y pues lo mismo, digo, mucho más limitado porque pues era lo que veía la cámara, pero si tú tienes al lado el Oxxo, casi casi te aparecía ahí la propaganda del Oxxo, ¿no? Entonces, pues sí, Sí. pues ya finalmente las empresas pues también pagan todo el tema de marketing y pues colocando las ubicaciones de las tiendas, de los negocios, pues sí, en cualquiera, ¿no? En cualquier ubicación, o aplicación, mejor dicho, perdón, no ubicación. Bueno, también ubicación, pero con cualquiera, con muchas de las aplicaciones, pues sí. Como también llegábamos a mencionar, ¿no? Si en las redes sociales estamos en la playa, pues nos van a salir los que les gustan los restaurantes, los bares, las tienditas de ahí, ¿no? Entonces, ya, o sea, hasta, digo, sin preguntar en ese momento, porque seguramente los permisos los otorgamos hace mucho tiempo, ¿no? Y pues ya ahora está pues es una tecnología, un punto que está totalmente adaptado y pensado, ¿no? En el cual, pues aquí, por ejemplo, pues nosotros, como usuarios, pues no vamos a ser solamente, pues, receptores pasivos de la información, ¿no? Sino somos, pues, usuarios, pues, muy activos que vamos a integrar consciente o inconscientemente, pues, a nuestra cotidianeidad, pues, todo este entorno digital con las, aplicaciones, ¿no? Y más, pues, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos publicando, no sé, los comentarios sobre un restaurante, ¿no? O sobre un negocio, compartimos la experiencia, ven que en Google podemos poner las estrellitas, toda esa calificación, ¿no? No solamente, pues, estamos también ahí compartiendo, pues, una opinión personal, sino estamos construyendo, pues, narrativas, ¿no? Locales que posteriormente cuando otra persona esté cerca de esa ubicación, pues también podrá retomar, ¿no? Y eso pues nos va a permitir que influyamos directamente hacia con otros usuarios, lo que ahorita estábamos mencionando. La experiencia de una persona o de un usuario en el lugar, pues puede modificar totalmente la percepción, ¿no? Colectiva de ese espacio en específico. De esa manera, pues nosotros como usuarios, pues vamos a irnos convirtiendo en como este concepto que ya veíamos, ¿no? En prosumidores, ¿no? En este caso, pues el significado territorial de la comunidad digital. Ahora pues también viene la otra parte, ¿no? No los usuarios, sino más bien pues las marcas o las empresas, ¿no? Para las empresas, pues el Geosocial Networking, pues es finalmente una oportunidad estratégica para lograr posicionamiento, ¿no? Y conocimiento de la marca en ese espacio, pues territorial. Ya no solamente pues ahora se trata de competir, perdón, en el sector, en el territorio, en la marca, ¿no? Sino ahora, pues, muchísimo más en ese impacto local, donde, pues, el contexto, estas calificaciones, ¿no? Todos estos elementos, pues, también juegan a favor o pueden jugar en contra de ellos. Ya utilizando, pues, o las marcas que van utilizando este tema del geosocial, pues les va a permitir pues ir conectando, dándose a conocer con audiencias ya muchísimo más específicas, ¿no? A través de mensajes pues ya personalizados. Esto se puede utilizar pues mucho con la mercadotecnia, ¿no? Con las propagandas de mercadotecnia. Incluso en donde pues el mismo anuncio pues no va a funcionar para todos los territorios de manera igual, ¿no? Se va a adaptar mucho al entorno, a las prácticas locales y a las expectativas de la comunidad dentro de la cual pues se publique la información. ¿Quiénes más van participando? Un tercer punto, lo que son las comunidades digitales, pero específicamente comunidades digitales locales. Estas comunidades pues van a ir creciendo, se van a ir desarrollando cuando la interacción social pues gira en torno a un entorno compartido, a diferencia pues de comunidades basada únicamente en intereses, aquí ya el vínculo se construye a partir del espacio físico, ¿no? El territorio o el espacio compartido pues funciona como un elemento que los une, ¿no? Que los permite convivir en ese entorno. Incluso las personas pues pueden no conocerse
personalmente, pero comparten un mismo entorno urbano, la misma zona, ¿no? La misma dinámica territorial, y pues eso les hace a ellos y a la marca pues fortalecer el sentido de pertenencia y contribuir en la construcción de la identidad ligada a ese espacio específico, ¿no? Estaba ahorita que les estoy pues contando esto, recordé que yo vivo acá, tienen su casa por el sur de la Ciudad de México, en la Alameda del Sur. Este, ya tiene varios añitos que salió la aplicación de esta que se puso de moda de los Pokémons, ¿no? Que también ponías tu mapa y ibas cazando los Pokémons en la ciudad. Precisamente un gran boom, ¿no? Porque jugaron con el mapa, el mapa real para meterle el escenario de los juegos, ¿no? Y me acuerdo de esto ahorita que les cuento porque precisamente aunque ya pues quizá pasó su boom, pero aquí de repente en la Alameda cuando paso hasta caminando, todavía de repente llega a ver al grupito de como de 15 20 chavos y no tan chavos, pero traen su celular y alcancé a ver de reojo que era el Pokémon. Entonces, pues todavía precisamente, ¿no? Junta a esas masas en ciertos grupitos, uno entre tantos ejemplos que todavía pudiéramos estar teniendo, ¿no? Yo creo que cada uno pudiera ir compartiendo también alguno. 4.1, lo que es aplicaciones innovadoras y aplicaciones tradicionales, aunque diga versus, pues no tanto es versus, ¿no? Sino pues conocer ambos. Entonces, aquí pues vamos a hablar de estos dos elementos o de estas dos aplicaciones, ¿no? No vamos a mencionar pues cuál es peor o cuál es mejor, pero sí pues vamos a poder al final tener un punto de comparación. Lo que son las aplicaciones tradicionales, primeramente, de lo que son las redes sociales, pues van a ir operando bajo un modelo de comunicación que está, pues como menciona, descontextualizado, ¿no? El contenido se distribuye de forma homogénea totalmente, sin considerar de manera central el espacio o el entorno físico de nosotros como usuarios, ¿no? El énfasis está alcance masivo, visibilidad global y la acumulación de interacciones, ¿no? En este modelo o en estas aplicaciones tradicionales, la interacción social pues es muy cerrada, ¿no? Muy abstracta. Los usuarios se relacionan entre sí sin que el espacio físico pues tenga realmente un impacto relevante en la experiencia de comunicación. El lugar pues va a poder parecer solamente un extra, quizá aquí sí, pero pues no reorganiza la lógica del sistema o de la aplicación, ¿no? Este enfoque tradicional, como se menciona, pues permite el crecimiento acelerado de las redes sociales, pero también pues se generan algunos elementos como expectativas, poco situadas, ¿no? Donde el contenido pues es distante o es poco relevante para la mayoría del usuario en general. Y por otra parte, pues vamos a ir teniendo lo que son las ya aplicaciones geosociales, que en este caso pues van a estar incluidos dentro de las aplicaciones innovadoras. Aquí las aplicaciones pues ya introducen ese modelo comunicativo contextual. Ajá. Aquí la ubicación pues no es un complemento, ¿no? Sino es parte relevante de la interacción. El contenido, lo que van a hacer pues las recomendaciones y las relaciones se ajustan al entorno geográfico del usuario. De estar trabajando, a estarlo viendo de esa manera, pues va a generar experiencias ya personalizadas y situadas donde el mensaje pues tiene mucho más sentido a partir del lugar donde se encuentra. La comunicación en este caso, pues ya no es universal, ¿no? Ya tiene esta categoría de pertinencia en el territorio donde se va encontrando. Estas aplicaciones geosociales, perdón, pues vienen de la mano pues con lo que es la digitalización de la parte pues territorial, ¿no? El espacio físico influye directamente en la visibilidad del contenido, en la pertenencia y el impacto que vamos a ir teniendo. Aquí ya las plataformas pues toman
reconocen el territorio y van a ir modificando pues nuestra experiencia, la información que nos va mostrando a partir pues de ese punto, ¿no? Puede ir combinando pues tus gustos con en dónde estás o en dónde pues vas a estar. Entonces, este punto de innovación, pues no solamente fue tecnología, sino también pues unirlo con la parte del territorio, ¿no? Y para irlo pues considerando todavía ahora una variable social dentro del entorno digital, pues en el cual ya vamos a ir conviviendo. Uso del rol del gestor de comunidades o del community manager, ¿no? Desde ese rol de community manager, pues, menciona este contraste entre modelos implica, pues, estar trabajando, estar trabajando con responsabilidad, pues ya también estratégica, ¿no? Aquí el community manager, pues debe decidir cuándo una comunicación tiene que ser global y cuándo tiene que ser, pues, algo más específico o algo, pues, más local, ¿no? Dependiendo de lo que él sabe que tiene que estar, pues, trabajando y considerando los objetivos de la marca, el tipo de audiencia y el contexto territorial, ¿no? Nuevamente, pues resaltar que su función, pues no únicamente va a ser alguien que publica contenido, ¿no? Sino un traductor de lo que es de la narrativa, de las expectativas de la marca, incluida ahora y orientada hacia los distintos territorios digitales que también se tienen que ir considerando. Va, am, esto va a requerir, pues, respetar y considerar pues dinámicas culturales, sociales, simbólicas, ¿no? Específicas de cada espacio. Para esto, por ejemplo, pues una comunicación que funciona en un territorio puede, pues, no necesariamente pues funcionar en otro, ¿no? Por ello, el community manager debe de conocer el contexto, debe de interpretar esas señales territoriales y ajustar la estrategia de forma consciente, evitando sin duda que sea pues homogénea, ¿no? Que ignore las particularidades sociales. Mucho se puede hacer esto también, por ejemplo, pues con los temas de la publicidad pagada, ¿no? Además de que tenemos que generar pues el contenido diferente, pues saber seleccionar, no sé, zonas, regiones, cómo lo tengamos categorizado para que nuestras propagandas pues vayan enfocándose físicamente o localmente a los públicos que tenemos que ir llegando y que queremos ir impactando. Implicaciones e importancia de la relación geosocial. Ahorita vamos a ir ahora hablando de uno de los puntos pues más importantes o más relevantes pues finalmente del todo este tema, ¿no? Las implicaciones de estas relaciones geosociales. Aquí pues va a ser realmente donde se va a poder entender por qué el geosocial networking va a ir transformando las dinámicas sociales digitales y no solamente pues una variación técnica de las redes sociales tradicionales, ¿no? Cuando la interacción digital pues se va a enfocar a lugares específicos, a lugares concretos, el espacio social pues va a dejar de ser totalmente fijo, abstracto, ¿no? La experiencia digital, pues ya no va a ocurrir en un lugar que va a ser neutro, sino ya va a estar, pues, muy, muy orientado, ¿no? A los espacios físicos, muy, muy particulares o ligeramente también más generales, ¿no? Las ciudades, ¿no? Las zonas, las regiones, rutas de movilidad, áreas de convivencia, por ejemplo, ¿no? Aquí el espacio digital pues ya se va a fragmentar, a dividir más y lo vamos a poder ir organizando o se va a tener que ir organizando pues territorialmente. Esto inmediatamente pues va a generar un cambio en la percepción del contenido, ¿no? El mensaje va a dejar de ser genérico y pues empieza a tener un significado. En este caso, pues incluso
¿cómo lo podemos ir viendo? Cuando algo ocurre, por llamarle de alguna manera, cerca, no cerca de nosotros, de esa ubicación física, pues lo podemos ver mucho más real, mucho más relevante y pues precisamente pues le vamos a dar mayor importancia, ¿no? Que si sabemos que, pues sí sabemos que pasó, pero pasó en Aguascalientes. Bueno, sí es importante, pero pues no es aquí donde yo vivo, ¿no? O no es aquí donde, muy padre la tienda, pero pues no es aquí donde yo vivo, entonces pues no tiene caso que la vaya, que yo la siga, ¿no? Todo lo contrario, sí, creo que está cerquita de aquí, pues sí la voy a ir a ver, ¿no? Entonces, pues, esos percepciones de cercanía, pues aumenta toda la atención para podernos, pues, convertir realmente en usuarios o en consumidores, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido que vimos ya no nos fue irrelevante, ya no fue ajeno, ¿no? Ya lo podemos incluir y pensar dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, al estar viendo eso, pues la interacción que va a ser digital, pues se vuelve mucho más creíble porque va a estar vinculada a espacios físicos que el usuario ya va a conocer, ¿no? Ya reconoce o por los cuales pues puede transitar en el día a día. Además, lo que es la relación geosocial, pues tiene un impacto directo total en lo que es pues toma de decisiones, ¿no? La proximidad pues va a influir de manera clara en el comportamiento, ¿no? Sí, voy a ir, voy a asistir, ¿no? O voy a ir a consumir en ese negocio, ¿no? Entonces, o visitar el lugar, ¿no? Se va a volver mucho más probable precisamente cuando se alinea bien esta información. Y aquí pues esto yo creo que es un punto clave. A partir de este momento pues la interacción digital deja de ser solamente comunicación, ¿no? Y se convierte en un mecanismo de comunicación territorial. La red social pues no solamente va a informar, ¿no? Sino que ya va a orientar a acciones, a tomar acciones en el mundo físico. Y de esta manera pues lo digital pues se empieza a reorganizar en nuestra vida, pues también en la vida cotidiana. Desde este punto de vista, pues el rol del community manager adquiere siempre pues una dimensión estratégica, ¿no? Ya no va a ser suficiente solamente con medir interacciones globales, ¿no? Ahora pues también hay que analizar el comportamiento territorial pues de la comunidad, ¿no? ¿Cómo se puede ir identificando este comportamiento? Identificando patrones por zona, ¿no? Entender cómo varía la participación según el territorio, reconocer que la reputación de una marca no es homogénea, ¿no? Una marca puede tener percepciones muy distintas dependiendo del contexto geográfico. En este caso, el community manager entonces va a ir administrando la reputación también de forma territorial, ¿no? Deberá pues de detectar qué áreas pues son fuertes, dónde hay fortalezas, dónde hay zonas o áreas de tensión, ¿no? Donde puedan surgir ya de estas zonas de tensión, pues quizá ahora una crisis, ¿no? Entonces, vamos a evitarla. El parte de ese trabajo del community manager, pues ajustar la comunicación en cada contexto, ¿no? Sin perder lo que es la coherencia con la identidad general de la marca. Y aquí, pues, se vuelve evidente que la gestión de comunidades en todos estos entornos geosociales requiere una lectura fina del territorio, ¿no? No solamente pues de métricas digitales, sino ahora vamos a bajarlo un poquito más de nivel, pues aplicándole otros filtros, ¿no? Para hacer todavía información pues muchísimo más precisa. Características específicas de lo que es la geolocalización. En este caso, pues uno de los errores que puede ser más comunes es pensar a la geolocalización solamente como algo técnico, ¿no? Como una herramienta técnica. Pero no, en realidad la geolocalización pues va a funcionar incluso como un apoyo de la infraestructura social, ¿no? Que nos va a permitir organizar comportamientos y también pues ciertas relaciones. Una característica, punto número 1,
La precisión espacial. Ajá. La ubicación puede identificarse con distintos niveles de detalle, ¿no? Desde una referencia que va a ser amplia, una ciudad, un punto exacto, como un establecimiento específico. Este nivel de precisión, pues no se tiene que estar tomando o no tiene que ser tan tomado a la ligera, ¿no? Más bien hay que darle importancia porque va a definir qué tipo de contenido puede mostrarse y qué tipo de interacción, perdón, es posible ir teniendo. Cuando la precisión es más amplia, la comunicación pues sí también pasa a ser un poquito más informativa y un poco más general, pero cuando la precisión ya es muy fina, incluso la interacción puede volverse inmediata y altamente contextual. El nivel de precisión territorial siempre va a condicionar pues la urgencia del mensaje y la probabilidad de acción. El siguiente punto que hay que considerar, o la siguiente característica, lo que es la dimensión temporal, ¿no? La relevancia de contenido no depende solamente del lugar, sino también del momento. Un mismo espacio físico puede tener significados completamente distintos según la hora del día, el día de la semana o el contexto social. Aquí la geolocalización pues se va a cruzar con el tiempo y produce experiencias dinámicas, ¿no? Esto nos lleva a ir entendiendo pues cómo la comunicación geosocial es una comunicación espacio-temporal, ¿no? Donde el lugar y el momento se combinan para definir la relevancia del mensaje, no simplemente en un espacio pues físico, ¿no? No sé si se les ocurra de repente alguno, pero pues cómo puede funcionar una dinámica en la mañana y para otra cosa en la tarde, ¿no? Por ejemplo, en los parques a lo mejor en la mañana pues puedes dar tu servicio, no sé, se me ocurre, ¿no? En algún parque, en las mañanas, pues sabes que puedes ofrecer Zumba, ¿no? Para adultos. Vamos a dejarlo en adultos, no en adultos mayores, ¿no? Pero a lo mejor en la tarde, pues puedes ofrecer, no sé, un tipo Zumba, pero pues orientado para niños, ¿no? Porque el mismo espacio va a funcionar dependiendo de las horas. Por mencionar una idea muy general, ¿no? Pero pues así se comienza hasta que lo aterrizas a campañas o actividades ya más específicas. Otro aspecto clave a ir considerando, la persistencia del dato geográfico. Cuando un contenido queda pues ya asociado a un lugar, ya ese vínculo pues ya no va a desaparecer una vez que el contenido que el contenido se publica, ¿no? El lugar sigue influyendo en cómo se interpreta el mensaje, incluso pues después de esta publicación. Aquí la ubicación pues se convierte ya en un punto, pues con una especie de ancla, ¿no? Se fija. El hecho de que algo haya ocurrido ahí, pues ya le otorga un significado pues muy peculiar, muy particular, ¿no? Esto hace que el territorio forme parte de esa pues memoria digital y refuerza su papel dentro de las comunidades virtuales. El lugar deja de ser solo contexto momentáneo y se va a convertir en parte del mensaje mismo, ¿no? Esto implica dimensión simbólica del territorio dentro de lo que va a ser el ecosistema digital. ¿Cuántas veces, a lo mejor tratar de poner un ejemplo muy sencillo de esto de la persistencia, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado, les ha tocado que a lo mejor buscan algún lugar y dicen, sí, aquí está en Google, y todo en Google porque es una de las principales herramientas, ¿no? Y tal, cuando llegan al lugar, no, pues ya cerró hace 3 años, no, no, pues ya se movió, ¿no? Sí, y hay gente que hasta lo recuerda, sí, sí estaban aquí, pero pues sí, ya tiene tiempo que se dejaron de poner o que se cambiaron, ¿no? Entonces, pues eso finalmente es como dar ejemplo de esa persistencia. Otra característica menciona uso desde la gestión de las comunidades. En lo que es desde la gestión de comunidades, la geolocalización se va a estar utilizando como una herramienta estratégica para ir diseñando experiencias digitales que van a estar alineadas pues a ese entorno físico, ¿no? El gestor de comunidades deberá de evaluar el impacto territorial del contenido que publique y optimizar las estrategias a partir de estos datos, ya espaciales. Esto permite que los mensajes se ajusten, que se identifiquen zonas de mayor y de menor participación y comprender pues cómo
comprender y entender cómo responde la comunidad en distintos territorios. La geolocalización pues deja de ser ese dato y ahora es una fuente de inteligencia social para poder también pues ejecutar lo que son toma de decisiones. Algo relevante que pues no hay que ya pasar por alto, ¿no? Pues todo el tema finalmente legal, dejándolo englobado en lo que es pues políticas de privacidad, ¿no? Es comúnmente y es incluso pues fácil pasar por alto, ¿no? El tema de políticas de privacidad en todo lo digital, no solamente en Community Manager, no solamente en lo geosocial, ¿no? En general, en el tema digital, pues es sencillo ahora pues incluso sin quererlo pues omitir algunas normas, ¿no? Pero pues precisamente hay que ir identificando pues qué elementos se tienen que ir respetando, ¿no? Desde lo que es pues aquí como menciona ético y normativo, la geolocalización, pues es ya un dato personal, ¿no? Es un tema sensible. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de otros datos, la ubicación, pues permite conocernos, ¿no? Permite conocer o conocer a tu usuario, a tu cliente, y conocer hábitos, rutinas, patrones, ¿no? No solamente, pues, es saber dónde está la persona en ese momento, sino poder reconstruir pues aspectos de la vida cotidiana a partir pues de esos desplazamientos. Cuando se va analizando la ubicación con suficiente pues detalle incluso, pues es posible deducir, ¿no? Incluso dónde vive alguien, dónde trabaja, cuáles son los lugares que más frecuentemente visita, ¿no? En qué horarios y con qué frecuencia lo va haciendo. Esto pues es por eso mismo que se convierte esta geolocalización pues en un dato de alto impacto social, ¿no? Y por lo tanto pues en un dato que debe manejarse con pues mucho cuidado. Es por esto mismo que el uso de la geolocalización pues debe regirse por el principio de consentimiento informado, ¿no? Ya que es importante pues ir o resaltar consentimiento informado, pues no significa únicamente aceptar un aviso y dar clic, ¿no? O dar a un botón, ¿no? Un botón en los teléfonos, ¿no? Significa que el usuario pues realmente también comprenda, ¿no? Cómo se va a utilizar la información, con qué propósito, ¿no? Durante cuánto tiempo, con qué nivel de detalle, ¿no? Sí nos viene ahí la publicación, pero pues creo que es bueno, no creo, ¿no? Es una mala costumbre, una mala práctica, pues simplemente ya darle, sí, 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 acepto todo, pero ya déjame utilizar lo que necesito, ¿no? Las plataformas y las marcas que operan con en los entornos geosociales, pues tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar pues uso transparente de los datos, ¿no? De proporcionar y de mantener pues esta información segura. El uso excesivo, el uso ambiguo o poco claro de la ubicación, pues si lo vemos desde la otra manera, desde la otra perspectiva, pues puede generarnos, ¿no? Desconfianza, ¿no? O podemos ocasionar desconfianza o rechazo, pues por parte de nuestros usuarios. Lo que es geosocial networking, la privacidad pues no es un tema secundario, ¿no? Es algo que hay que estar considerando, un elemento central para con los usuarios que tenemos que considerar en nuestras plataformas y en nuestras marcas, ¿no? Por eso ahorita pues mencionaba, sí, pues sin querer, pues puede ser algo que sencillamente se omita, pero si se utiliza o se juega con ese factor nosotros como marca, pues tenemos que informarnos, ¿no? Hasta qué punto, qué sí y qué no podemos obtener de los usuarios, ¿no? Para no, pues, incurrir en algún elemento, pues, que no ejecutemos de manera correcta. En función de esto, pues el community manager, pues tiene que también, pues, ser alguien que, pues, trabaje y ejecute todas estas buenas prácticas, ¿no? El community manager, pues, no solamente a cumplir con las políticas establecidas, ¿no? Sino también comunicar con claridad, si se le llega a preguntar o requerir, pues, cómo se utiliza la información de las ubicaciones dentro de la comunidad. Pero se me fue. El community manager pues va a ser nuevamente también en esta parte pues puente, ese punto de unión de confianza entre la marca y entre los usuarios, ¿no?
debe de garantizar, debe de asegurar que la comunidad pues entienda por qué requerimos o se requiere la ubicación, qué beneficios pues tiene de compartirla y claro también pues cuál es el alcance y cuáles son los límites de usos, ¿no? Cuando esta comunicación o esta información pues se muestra de manera clara, pues el usuario pues sí ve disminuida pues esto sentido como de invasión o de privacidad, ¿no? Y aumenta pues la confianza, la relación con la comunidad con la cual está pues trabajando o conviviendo. Además, pues en este caso el community manager pues debe de estar atento también respecto a las reacciones que la comunidad pues puede tener cuando van o cuando está en juego pues el tema de los datos geográficos, ¿no? Entonces, ojo ahí porque pues hay que irlo considerando. Cualquier tema pues finalmente negativo pues puede escalar rápidamente, ¿no? Entonces también es por eso que tener toda esa información clara resaltando pues el uso ético de los datos y seguro, pues es una forma de entrada pues de prevención, ¿no? De prevención de crisis o de elementos de desconfianza. Y pues finalmente en donde yo diría, ¿no? Al estar elaborando el recurso, pues en dónde termina todo esto, pues en el tema mercadológico, ¿no? En el uso en el cual se aterriza todo esto, aplicaciones mercadológicas, ajá. Entonces, pues aquí el combinar, el tomar este geosocial networking, pues permite transformar ahora la forma en la cual se tienen o se van a poder diseñar las estrategias digitales. Uno de los temas o de los conceptos clave aquí es el marketing hiperlocal, ¿no? A diferencia del marketing tradicional que está orientado a audiencias amplias, ¿no? El marketing hiperlocal pues se dirige a audiencias geográficamente delimitadas. Por eso mismo la ubicación pues no es un criterio más de segmentación, ¿no? Sino un eje al que se organiza el mensaje. Estas estrategias permiten reducir lo que es la dispersión del mensaje y aumentar el interés, la pertinencia. Cuando una comunicación se vincula al territorio específico, siempre lo vamos, o el usuario siempre lo va a ver pues como algo muchísimo más útil y más relevante, ¿no? Aquí si lo ve realmente así, el usuario ya no recibe una oferta cualquiera, ¿no? Una oferta genérica. Ya va a recibir una oferta que hace sentido, hace mucho ese match pues con el entorno inmediato. Ejemplos como los que ya ahorita estábamos mencionando. Además, el Geosocial Networking pues va a ir facilitando la integración entre acciones digitales y comportamientos físicos. Aquí la interacción en línea puede o podemos como verla reflejada, ¿no? En visitas a nuestro sitio, asistencia a eventos, consumo, compra de productos del sitio, de la página o participación comunitaria también. Esto permite pues medir el impacto real de las campañas, no solamente en un término digital, ¿no? Sino en términos territoriales. Cuando se aplica pues este tema mercadológico, la comunicación digital deja de ser un fin en sí mismo y se va a convertir en un medio para activar comportamientos en el mundo físico, ¿no? Y algo pues en donde finalmente vamos a buscar tener esos resultados. Y uso del community manager, ¿no? En este caso, pues, desde la gestión de las comunidades, estas aplicaciones mercadológicas implican un trabajo de análisis de información constante, ¿no? El community manager, pues, debe de diseñar campañas basadas en el contexto territorial, ir analizando resultados por región, ajustar estrategias a partir de esos datos geográficos sociales. Esto permite pues ir identificando qué zonas, qué regiones son las que van respondiendo mejor, dónde existe mayor, menor interacción, ¿no? En qué territorios o zonas pues se requiere ajustar el mensaje. En este caso, la lectura territorial de los datos se convierte en una herramienta estratégica para optimizar la comunicación y fortalecer
la relación con la comunidad, ¿no? Aquí en este caso el community manager no solo va a administrar los contenidos que crea, sino a interpretar y a jugar, por llamarlo de alguna manera, con el territorio, ¿no? Va a tener que traducir los datos esenciales en decisiones estratégicas y adaptar la comunicación a la realidad social de cada zona. Esto pues muy, realmente pues muy teórico, ¿no? Pero si todos estos elementos han tenido la oportunidad de implementar alguna campaña de Facebook Ads, por ejemplo, todos estos elementos vienen pues muy bien ya especificados, ¿no? A qué grupo de edad, a qué personas, qué casi qué actividades, ¿no? En dónde, qué es lo que tú esperas. O sea, todo esto pues ya es esa parte ahorita teórica, como ya se aterriza pues en una parte práctica. Evidentemente, pues nuestra labor pues es hacer una buena selección para que nuestra publicidad o nuestros anuncios pues lleguen a quien quieran, a quienes quieren, ¿no? A quienes están buscando ese servicio, ese producto, incluso pues ahora dentro de esa región, ¿no? Sí, y siempre van a llegar, digo, también como los despistados, ¿no? Pues yo estoy buscando computadoras, pero tengo entregas locales en Ciudad de México. Sí, que digo, no faltará el que a lo mejor llegó por ahí de Guadalajara, ¿no? Y quiere hacer la compra, pero pues cuando llega al punto físico, pues puede haber esa limitación. Va a haber, pero pues ya estas segmentaciones te dejan que este tipo de clientes o de leads, ¿no? De prospectos, que al final quizá no lleguen a cerrarse, pero pues también no podemos impedir toda esta entrada de información, ¿no? Como conclusión, pues, en general del tema de Geosocial Networking, redefine la interacción digital al incorporar el territorio como una dimensión social, comunicativa y estratégica. En este entorno, pues el community manager deja de ser el administrador de contenidos y se convierte en un intérprete de espacio digital territorial, ¿no? Yo también lo veo a un nivel, pues finalmente de datos, que es como te va a permitir tomar decisiones, pues decirlo muy sencillo, pues añadir algunas columnas, ¿no? A tu base de datos, zona, región, estado, y cuál es el impacto de esa publicidad o cuáles son los resultados en esas localidades, pues con lo que tú estás buscando, ¿no? Y de esa manera, de entrada, al momento de que lo visualices quizá en un tablero, en un dashboard, pues de ahí pasas ahora sí a tomar las decisiones, ya no solamente pues una decisión mercadológica general, ¿no? Sino una decisión muchísimo más, pues específica, aterrizada a estas regiones. No sé si tengan alguna duda, chicos, algún comentario. Ya han utilizado la parte de pues la geolocalización en alguna campaña, ¿no? ¿O todavía no? No, profesor, todavía no. ¿Todavía no? No. No creo que les falte mucho. Voy a ver si para la semana final, a ver si cómo trato de integrar pues una actividad o un ejercicio o un ejemplo con todos estos elementos, porque es bien interesante, ¿no? Y también te deja ir viendo, pero vamos, lo voy a ir pues planeando ya para la semana final. Pues entonces, chicos, si no hay alguna otra duda, pues entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Ya en lo que sería la sesión número 5, ¿no? Ya empieza a tener también cerca el término de esta materia. Pues recuerden que está la actividad, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está la actividad, digo que es individual, ya tienen las instrucciones y pues cualquier situación con gusto mediante los mensajes los podemos poner en contacto, ¿sale? Ok. Muchas gracias, chicos. Ricardo, Claudia, Eric, Gracias. Pedro, Israel, Diana. Entonces nos vemos la siguiente semana. Muy bien. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias, nos Buena vemos, buenas semana. noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye.